Hola chicos, buenas noches. Por favor, me ayudan encendiendo su camarita. Buenas noches. Chicos, saluden. Buenas noches. Lice, buenas noches, Lice. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches, Lice. ¿Cómo está? ¿Qué más de bueno, Lice? Muy bien, feliz de verlos. Recuerden, chicos, que estamos en la cuarta unidad, a un punto de ya culminar lo que sería nuestro ciclo escolar, ¿sí? Listos, chicos, vamos a dar inicio a la clase. Sí, dentro del contenido que vamos a ver el día de hoy, vamos a hablar sobre el emprendimiento, vamos a ver lo que es la introducción a la estadística, vamos a ver lo que es población, individuo, muestra, vamos a hacer actividad, vamos a ver lo que es la tabulación de datos y vamos a hacer actividad en clase, ¿sí? Dentro del objetivo de la clase es conocer la realidad de una observación o fenómeno, obtener conclusiones de un grupo menor de muestra para hacerlas extensivas a un grupo mayor que es a la población, ¿sí? Mediante lluvia de ideas me gustaría que cada uno de ustedes me digan ¿qué es un emprendimiento? A ver, ¿qué es un emprendimiento para ustedes? A ver, señora Espinosa, ¿qué es para usted un emprendimiento? Mi Lice, un emprendimiento para mí es ser una persona participe de poder salir adelante pudiendo poner su propio negocio, Lice. Ya, muy bien, señor Espinosa. Señorita Martín, ¿qué es para usted un emprendimiento? Martín, ¿qué es para usted un emprendimiento? A ver, señorita Muñoz, usted. Emprendimiento A ver, señorita es Martín. un Ya, esfuerzo de emprender algo sobre algún negocio o algo. ya listo, muy bien. A ver, señorita Muñoz, usted. Es un inicio de emprender algo que nosotros queramos. Ya listo, muchas gracias. Así es, el emprendimiento requiere de estar dispuesto a tomar riesgos relacionados con tiempo, dinero y trabajo arduo, ¿sí? Esto es en sí el emprendimiento. ¿Alguien de ustedes leyó el emprendimiento de Salinerito de Guaranda, que está en el módulo? ¿Alguien lo leyó? No, Lisa, yo no lo leí. No. Bueno, ¿quién quiere No, Lice, leerlo? ¿para qué, Lice? ¿Pueden apreciar el módulo? ¿Sí? ¿Sí ven el módulo? Chicos. No, Lisa. ¿Lo ven? ¿Qué ven? ¿Qué aprecian? La Una imagen diapositiva. es un emprendimiento. Sí, solo Ah, ya. Listo. Bueno, no pueden visualizar entonces lo que yo les quiero proyectar. En sí, cuando hablamos del emprendimiento de Salinerito de Guaranda, en sí es la llegada de un padre, Antonio Polo, que se encontraba en una comunidad indígena, ¿sí? Que había muchos problemas económicos y no podía comercializar el queso que producía. Donde él da esta iniciativa, ¿de qué forma lo hace? Teniendo con mucho esfuerzo, con la adversidad que había, fomentando una cooperativa de ahorro y créditos con los fondos de los miembros de toda la comunidad.
De esta forma se convirtió en el motor de la comunidad y empezó a sustentar las actividades productivas como en las queseras, embutidos, panificadoras, secadoras de hongo. Además se dieron servicios de capacitación y apoyo de la comercialización. Sí, como ustedes pudieron darse cuenta, entonces Salinerito, este padre, vio la oportunidad de emprender, ¿sí? Listo, vamos a hablar sobre la introducción a la estadística, ¿sí? Como hablamos hace un momento del emprendedor, es el emprendedor que hace, recopila la información fundamental que lo orienta en su futuro, en su futuro emprendimiento, como el de Salinerito, ¿no es cierto? Mediante la estadística aplicada al mercado y venta, que era la producción de queso, de embutidos y de diferentes comercializaciones, ¿no es cierto? ¿Dónde se aplica la estadística aplicada al mercadeo y ventas? También menciona la estadística que es para organizarla, presentarla, analizarla e interpretarla con datos históricos como el elemento de juicio fundamental para la toma de decisiones futuras, ¿sí? Del emprendedor, como el de Salinerito, ¿no es cierto? Empezó a recoger los ingresos de cada una de las comunidades para formar esta cooperativa. De esta forma, hubo una toma de decisiones, ¿no es cierto?, en un futuro. Usualmente son numéricos y pretenden obtener referencias para estimar el comportamiento futuro. En sí, la estadística descriptiva es la presentación de datos numéricos mediante la utilización de tablas, columnas, pasteles. Actualmente nosotros para proyectar la estadística utilizamos hojas electrónicas como es el Excel, ¿sí? ¿Alguien de ustedes ha hecho una tabla numérica haciendo la utilización de tablas, columnas, pasteles? No, Liz. Nadie. No, dice no. Listo, continuamos. Entonces, sí, ¿qué es la estadística? A ver, ¿quién me puede decir qué es la estadística? De todo lo que les he dicho. Es sacar como que conclusión de lo que uno está vendiendo. ¿Ya? Vaya para allá, ya te dejé la computadora allá. Por favor, me ayudan silenciando los micrófonos. Si Sí, no pero van a tengo en la participar. cartera. Por favor. Recuerden que la clase es grabada, ¿sí? Gracias. Listo. Entonces, en la estadística nosotros que tenemos un recuento, una clasificación y ordenación de distintos datos que vamos a utilizar para obtener diversos estudios estadísticos. Por favor, me ayudan silenciando los micrófonos. Gracias. Este reencuentro, clasificación y ordenación nos va a ayudar a hacer la comparación y conclusión de distintos aspectos de nuestra vida cotidiana. ¿Dónde nosotros podemos aplicar la estadística? A ver, ¿alguien me podría decir? Dicen, o sea, yo les digo que nosotros la utilizamos en nuestra vida cotidiana. ¿En dónde la podemos aplicar? A ver. Germania. ¿Dónde podríamos aplicar lo que sería la estadística? ¿Qué les pasa, chicos? ¿Por qué no quieren participar? Dice, ¿será en el trabajo diario también se puede participar en la estadística, dice? Sí. Bueno, les voy a dar un pequeño ejemplo que ustedes hasta lo saben muy bien. La estadística la vemos cuando, por ejemplo, vamos a escoger un presidente. Si han visto, Exit Poll saca un promedio de cuál será el candidato más opcionado, ¿no es cierto? Entonces, ahí utilizamos la estadística, ¿no es cierto? Continuamos. ¿Cuáles serían los pasos a seguir para aplicar la estadística? Lo primero que vamos a hacer es la recopilación de datos. Como segundo punto, la organización de datos. Luego pasamos a hacer un análisis de todos los datos donde vamos a obtener las conclusiones, ¿sí? De la información que hemos recopilado. Continuamos. Vamos a hablar de lo que es la población que es aplicada en la estadística, ¿sí?
es el conjunto de individuos sobre el que se va a estudiar la característica, ¿sí? En sí, la estadística es la encargada de recopilar la información para el estudio de fenómenos. Un ejemplo. ¿Me ayudan silenciando el micrófono, por favor? Por ejemplo, hablemos de una población. En el Colegio Rafael Galec, los estudiantes de segundo año, les voy a hacer un estudio, ¿sí? Sobre el peso. ¿Quién sería la población? Los estudiantes. Muy bien. ¿Serían todos los de todo el colegio o alguien en específico? Los de segundo. Muy bien. Entonces ya tenemos claro que serían ellos la población. También no solamente las personas seríamos una población. Por ejemplo, yo tengo una fábrica donde elaboro fósforos, ¿sí? ¿Cuál sería la población? Para yo poder realizar mi estudio estadístico. La empresa de fósforos. ¿La empresa? ¿Estás seguro? Como dijo, dicen. Estamos hablando de la población, ¿sí? Les puse un ejemplo. Vamos a hacer un estudio sobre el peso a todos los estudiantes de segundo año de bachillerato del Rafael Galec, donde la población serían todos los estudiantes, ¿no es cierto?, de segundo año. En una fábrica de fósforos, vamos a hacer un análisis de cuáles son los fósforos que tienen algún problema, que no encienden, que tienen fallas. ¿Cuál sería la población ahí? El material que se está elaborando. ¿El material o los fósforos? Los fósforos serían. Exactamente, no solamente población somos las personas, sino a lo que se va a hacer el estudio. Un objeto también puede ser población, ¿sí? Continuamos. Acá tenemos lo que es un individuo o unidad estadística, que es cada uno de los elementos que componen la población. El primer ejemplo de los estudiantes de segundo año de bachillerato, ¿quién serían los individuos? Cada estudiante del segundo de bachillerato. Muy bien, cada estudiante de segundo año de bachillerato. Y de la fábrica de fósforo, ¿quién sería el individuo? Cada fósforo que se va a estudiar. Exactamente, muy bien. Entonces hasta ahí estamos claros. Continuamos. Ahora vamos a hablar sobre la muestra. En sí es un conjunto, como ustedes pueden apreciar aquí, es el conjunto o una muestra de la población, ¿no es cierto? Representativa de la población. Entonces, por ejemplo, nosotros vamos a utilizar únicamente la muestra cuando la población es grande. Ahí vamos a utilizar la muestra, ¿sí? Por ejemplo, vamos a escoger el presidente, ¿no es cierto? Para nosotros saber cuál es el candidato más opcionado, no vamos a preguntar a toditas las personas que habitan en el país o las que pueden votar por este candidato, ¿no es cierto? Entonces vamos a coger una pequeña muestra, ¿no es cierto? Por ejemplo, del colegio, de los estudiantes de segundo año de bachillerato, ¿podremos hacer una muestra o no? Sí, Lice. No, porque son pocos y sí se puede hacer la encuesta a cada uno de ustedes sobre el peso que tienen. A diferencia de un país, no vamos a hacer una encuesta a toditos. Ahí requerimos de obtener una muestra, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Dicen, no le entendí mucho eso sobre la muestra. Ya. Cuando hablamos de muestra, nosotros la vamos a aplicar únicamente cuando la población es muy grande, ¿sí? Como la fábrica de fósforo. Si nosotros nos ponemos a encender toditos los fósforos para ver cuáles tienen falla, nos vamos a quebrar, porque requerimos únicamente de una muestra, ¿no es cierto? Porque son demasiados. Por ejemplo, la fábrica elabora por hora 5.000 fósforos, ¿sí? Entonces, no vamos a prender 5.000 fósforos.
Ahí requerimos de coger una muestra, unos 100 fósforos, y de estos 100 fósforos, 5 no encienden. Entonces nosotros sabemos que de la producción de los 5.000 fósforos, de los 100, 5 tienen fallas, ¿sí? Pero a diferencia de los estudiantes del Rafael Calé, que son 50 o 100 estudiantes, nosotros sí podemos hacer la encuesta sobre su peso. Por ejemplo, señorita Kimberly, ¿cuánto pesa usted? La verdad no sé, Lice. Ah, ya, bueno. Señor Espinosa, Sí, usted es que nada más gorda ahora es flaquecí. está adelgazado. Perdón, Lice. Perdón, Lice, la pregunta. ¿Cuál es su peso, señor Espinosa? 180 libras, Lice. 180 libras. Entonces ya, ¿se dan cuenta la diferencia de lo que podemos hacer cuando es una población corta a diferencia de una población grande, ¿no es cierto? ¿Sí le quedó claro a mi estimada? Sí, Licen, gracias. Ya, muy gentil. Listo, continuamos. Aquí tenemos, vamos a aplicar lo que hemos visto, lo que es población, lo que tenemos, lo que es muestra, ¿no es cierto? Aquí lo que les decía, tenemos la intención del voto para las elecciones presidenciales de un país. Entonces, ¿cuál sería la población? Todos, ¿no es cierto? Todos los que pueden votar por estos candidatos, ¿no es cierto? Todos ellos serán la población, ¿no es cierto? Población. Exacto. Entonces nosotros vamos a coger una muestra para ver cuáles de ellos van a votar por el candidato A o el candidato B. Y cada uno de ellos sería un individuo. ¿Sí? ¿Están claros hasta ahí? ¿Sí están claros? Sí, Licen. Ya. Sí, licenciada. Tenemos dos candidatos, el A o el B, a presidente de una población. Dentro de la población vamos a tener individuos que son cada uno de los integrantes de esta población, pero vamos a escoger una muestra, ¿sí? En ella centramos los estudios donde vamos a llevar y a deducir cuál de ellos piensa que es el candidato idóneo, ¿no es cierto? ¿Sí? Y nosotros vamos a obtener un muestreo, que en sí es la reunión de datos que se desea estudiar, ¿sí? Donde mediante el muestreo vamos a obtener la información, ¿sí? Y vamos a tener un valor. Esto quiere decir, ¿cuántos de los individuos van a votar por el candidato A y cuántos individuos van a votar por el candidato B? Hemos tenido un muestreo de los datos con un valor, que quiere decir cuál es el candidato idóneo. Por ejemplo, decimos que el candidato A tiene 105 personas que quieren darle su voto y B que serían 98, ¿sí? Personas que se inclinan hacia este candidato. Entonces, nosotros ¿qué vamos a decir? Que obtuvimos que la población de la muestra que obtuvimos, que el candidato más idóneo es el candidato A. ¿Alguna pregunta? Ninguna, Lice, de mi parte. ¿Alguien? ¿Alguna pregunta? No, Licen. Ya listo, continuamos. Ahora vamos a hablar sobre la tabulación de datos, ¿sí? Que en sí la tabulación de datos es tras la recogida de datos y el siguiente paso es el trabajo estadístico. Como ustedes pueden darse cuenta aquí en el gráfico, consiste en una representación de estos datos de manera directa, concisa y visualmente atractiva. Realizar la tabulación consiste en elaborar tablas, como ustedes pueden percatarse aquí, tablas simples, fáciles de leer y de qué manera puedan y ofrezcan acertada visión característica más importante de la distribución distinta estudiada, ¿sí? Entonces aquí tengo una actividad que vamos a realizarla. Aquí los estudiantes, 20 estudiantes del Colegio Rafael Galec, necesito que cada uno vaya anotando, vaya apuntando para que ustedes vean cómo vamos a hacer la tabulación de estos datos. Necesito que tengan una calculadora a la mano, una hojita. Calle. Tú coges, da... Y vayan anotando, ¿sí? Tenemos un número de estudiantes que son 20. Para levantar la mano le das en cualquier sitio.
Chicos, ¿sí me escucharon? Chicos, esta va a ser la Sí, actividad licenciada. y va a ser calificada. Listo. Tenemos cantidad de estudiantes, 20. Es el número de estudiantes. Coloquen los datos, ¿sí? Dentro de las, vamos a ver cuántos estudiantes vamos a analizar, cuántos estudiantes dentro de sus edades hay en este rango de los de 20 estudiantes, ¿sí? Donde las edades son 18, 19, 20, 21 y 22, ¿sí? Tenemos 18 estudiantes, 5 estudiantes con 18 años. Pongan 5 estudiantes de 18 años, 3 estudiantes de 19 años, un estudiante de 20 años, 7 estudiantes de 21 años y 4 estudiantes de 22 años. A continuación vamos a hacer la pequeña tabla, ¿sí? Para hacer la tabulación. Donde tenemos Y sería la variable, Y es variable, N es la frecuencia absoluta, F es la frecuencia relativa y frecuencia porcentual, ¿sí? ¿Ya están, chicos? Para continuar, para irles indicando. Listo. Dentro de la variable lo que vamos a colocar son las edades de cada uno de los estudiantes, como ustedes pueden darse cuenta aquí. 18, 19, 20, 21, 22. En la variable vamos a colocar las edades de los chicos. ¿Listo? ¿Ya hicieron? ¿Sí? Continuamos. Dentro del valor de la frecuencia absoluta, vamos a colocar cada uno de la cantidad de estudiantes que tienen 18. Aquí están. 5, 3 estudiantes tienen 19 años, un estudiante tiene 20, 7 tienen 21 y 4 tienen 22 años. Ahora, para nosotros corroborar que haya la cantidad de estudiantes, que son 20 estudiantes, vamos a hacer la sumatoria. 5 más 3, 8, más 1, 9, 9 más 7, 16, más 4, 20. Aquí obtuvimos 20, la cantidad de estudiantes, ¿no es cierto? Ahora, vamos a calcular lo que sería la frecuencia relativa. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a dividir la cantidad de estudiantes por el total de los estudiantes. 5 dividido para 20. Y así sucesivamente van a ir realizando de cada uno. Tienen que salirle estos valores. Van a dividir la cantidad de estudiantes por el total. Me comentan si les sale el mismo valor que está aquí de la frecuencia relativa. Sí sale, Liz. ¿De todos ya les hizo? De cada uno. Aquí ustedes tienen que ir comparando nomás, pero tienen que ir haciendo cada uno de ustedes. ¿Alguna pregunta? ¿Sí está claro hasta ahí? ¿Cómo les voy explicando? Sí, Liz, pero todavía no termino. Ya, listo, hagan.
Lisa, en el último, en el que hay que dividir 4 dividido para 20, a mí me sale 0.2, pero Es se debe 20. ver como 20. Sí, es 20. Ay, Ya. Luego que ya hemos calculado, vamos a sumar cada uno de los valores que nos salieron y tienen que darle el valor de 1. Esa es la respuesta, 1. Tienen que sumar 0.25, 0.15, 0.05, 0.35 y 0.20. Y tienen que darle el valor de 1. Sí salió Lice 1. Muy bien, excelente. Ahora vamos a sacar la frecuencia porcentual, que es este valor por el 100%. Y tienen que salir 25%, 15%, 5%, 35% y 20%. Que sumado nos da el 100%. dicen cómo se saca el porcentaje del por ciento. No lo escuché. 0.25 por 100. Ahí le va a salir. Sí, Lisa, sí sale. Ashley. Lisa, creo que tiene silenciado su micrófono, no se le escucha. Ya listo, gracias. A ver, chicos. Dentro de la frecuencia absoluta nos vamos a verificar el valor mayor, que es 7, para poder graficar nuestra tabla, ¿sí? Entonces, vamos a colocar la frecuencia absoluta del 1 al 7, que era el número mayor, ¿sí? Y en la parte de abajo vamos a colocar las edades de cada uno de los estudiantes. 18, 19, 20, 21, 22. ¿Sí? Listo, chicos. Entonces nosotros vamos a hacer nuestra tablita calculando con la cantidad de estudiantes. 18 estudiantes, 5 estudiantes tenían 18 años, que es el 25%. 3 estudiantes tenían la edad de 19 años, que sería el 15%. Aquí, un estudiante tenía la edad de 20 años, que sería el 5%. El 35% tenía 21 años y el 20% tenía 22 años, ¿sí? Como ustedes pudieron darse cuenta, hemos hecho la tabulación de datos, hemos graficado y aquí podemos darnos cuenta que la conclusión dentro del colegio Rafael Galec, el 35% de los estudiantes tienen 21 años, ¿sí? Hemos hecho nuestra análisis estadístico. ¿Alguna pregunta, duda, inquietud?
No, Lice, sí está ¿Sí claro les para mí. pareció fácil o difícil? Con la explicación ya es como que más fácil en realidad, porque así verlo así nomás yo me asusto, pero ya con lo que usted nos explicó es más fácil. Listo, me parece muy bien, excelente. Gracias que hayan comprendido. ¿Alguien más? ¿Alguien más que quiera hablar? ¿Qué le pareció el tema? ¿Ya terminaron también? No han hablado casi. Sí, Licen, ya terminé. Señorita Muñoz, ¿qué le pareció? ¿Sí está claro? Sí, Licen, para mí está claro y también me pareció muy interesante. Listo. Sí, todos los chicos que vayan a estudiar a la universidad les va a servir de mucho esto de la estadística. Las amas de casa también podemos aplicar esta estadística en el gasto mensual. Claro, muy bien. Listo, todos los chicos, si ya terminaron, me envían una fotito al grupal de tutorados para yo asentarle la nota por la actuación en clase, ¿sí? Todos me envían la actividad como la realizaron. Listo, vamos ahorita a la plataforma para ver las preguntas de la clase en vivo, ¿ya? Porque ya se me termina el tiempo. Van a ingresar a la plataforma donde está lo de la unidad 4 y vamos a ir a las preguntas de la clase en vivo número 7. Vamos a ver la primera pregunta. Profesor, ¿qué mi celular no puedo ingresarle porque no me Señor Baigua, me escribe por interno ya al WhatsApp, por favor. Listo, la primera pregunta dice, ¿qué es la estadística descriptiva? Consiste en la presentación de datos numéricos utilizando tablas, columnas, líneas, pasteles. B, consiste en la presentación de datos numéricos presentando informes. C, consiste en la presentación de datos utilizando tablas, columnas, líneas, pasteles. ¿Cuál es la respuesta? La opción B. ¿La B? Si no es la A, es la C, Lice. Es la A. Continuamos. Vamos a hacer la relación. Dice, significa codificar y transcribir los datos de una herramienta de comprensión y análisis. ¿Cuál sería? Tabulación de datos, representación de gráficos o obtención de resultados. Tabulación de datos. Muy bien. Es obtener los resultados de acuerdo con lo deseado, sumas aritméticas, medidas de tendencia, porcentajes. profesora, ¿sí escuchas? ¿Cuál es la respuesta correcta? Obtención de resultados. Muy bien, y culminamos con la última. ¿Cuál sería? La representación de gráficos, ¿sí? Damos por terminado las preguntas y vamos a visualizar la puntuación. Análisis. Listo, chicos, como ustedes pudieron dar... Disculpe, ¿cuál era la primera pregunta? Aquí ya vamos a ver, ¿ya? Nuevamente. Tenemos la calificación de 10. Dice, ¿qué es la estadística descriptiva? La respuesta correcta es, consiste en la presentación de datos numéricos utilizando tablas, columnas, líneas, pasteles, etc. ¿Sí? Y en la número 2, ¿sí se percataron cuál era la respuesta? Si desean, pueden tomar una fotito ahí para que puedan contestar y se les haga más fácil, ¿ya?
Milice, buenas noches. Buenas noches. Milice, una consulta. La prueba que terminamos ahorita de la edad, ¿le podemos enviarle mañana, Lice? ¿Le puede enviar mañana? Bueno, señor Espinosa. ¿Listo, Ya, chicos? ¿Alguna duda, inquietud? Sino para dar por terminada la clase del día de hoy. No, Lisa, de mi parte no. Ya, listo, Está chicos. claro, Lisa. Me gusta mucho que les haya gustado la clase. Por recordarles algo, chicos, por favor, desarrollen todas las actividades de la unidad 4 hasta la fecha establecida, que es el 20 de junio, porque los estudiantes que no presenten actividades en la plataforma hasta la fecha indicada, se quedarán directamente al supletorio. Así que, por favor, vayan realizando las actividades a tiempo. En esta unidad no va a haber fase de recuperación. Y también vayan cancelando los valores que tengan pendientes, ya que si no han cancelado, tampoco se les puede registrar las notas y serían estudiantes que van directamente al supletorio. ¿Sí? Recuerden que yo soy la tutora de ustedes, por eso les comunico esto. Así que traten de estar al día en sus haberes con la institución, de igual forma desarrollar las actividades a tiempo. Si no tienen ninguna duda e inquietud, de mi parte, que tengan una excelente noche y bendiciones para cada uno de ustedes. Igual para usted, Milice. Gracias, Lice. Pase bien. Gracias, Lice. Un gusto. Cuídense. Chao. Chao, Milice. Chao.